Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus. Qué bueno verte. Qué bueno verte. ¿Cómo estamos? Bien, estamos acostumbrándome a La luz. a la producción. Cada vez más sofisticada. Sí, no. Tenemos que buscar auspicios nuevos. No, la Tigre sigue siendo excelente auspicio. No, pero más. De hecho, esta guayabera es de la Tigre. ¿Qué ha pasado? Esta semana ha estado buena, han pasado cosas. Han pasado cosas, pero me siento que como que el ciclo noticioso, desafortunadamente, ha estado consumido por unos cuentos, el cuento este bien trágico de la muchacha que fue asesinada en... ¿Dónde es que fue? En Bonito. Ay, Bonito. Eso estuvo muy triste. Y el hecho de que fue como que aparentemente fue algo grupal. Hablamos de eso en Sin Filtro. Yo me quedé un poquito... Yo no sirvo para comentar esas cosas. No, eso es... Me recuerda a Michael Dukakis cuando le preguntaron que si apoyaría la pena de muerte si alguien violaba y mataba a su esposa. Y se quedó como que... O sea, como yo respondo a esta pregunta. Sí, ¿sabes? ¿verdad? Como Y la cuestión es que te requiere... O sea, esa pregunta... Yo me acuerdo... Ahora que tú lo dices, me acuerdo de ese ejemplo. Y yo, qué pregunta más injusta. O sea, en el sentido de que... Fíjate de la pena de muerte. Lo va a matar... La quisiera matar él, tú sabes. Si alguien hace eso. O sea, Sí, es difícil uno comentar, ¿verdad? El entrenamiento que uno tiene de tratar de pensar las cosas y hablarlas racionalmente choca con la realidad humana de que, pues, ¿qué tú puedes decir? O sea, pues, horrible. O sea, cómo tú balanceaslo. Y el hecho de que muchos de los que eran de los participantes del evento pues eran menores también. O sea, es como que, Dios mío. Sí, si hay algo bizarro que también yo veía televisión y era algo bizarro, ¿verdad? Cómo brincan los temas. Como que si vas a hablar de ese tema, yo pensaría que... me pasaba igual cuando veía... ¿Te acuerdas como una racha de como que estas gangas que estaban limpiándose medio mundo en las barras? Se metían en una barra y mataban a... Ajá, y tú decías... ¿Cómo eso no es la única noticia, verdad? Bueno, es que, Cristian, o sea, nosotros hemos hablado antes, o sea, la sociedad puertorriqueña siempre ha sido violenta. Y nosotros tenemos este sentido de que no nos odiamos y que nos queremos llevar entre nosotros y la paz mundial, etcétera. Pero la realidad es que la cercanía genera no solamente vínculos amorosos, cariñosos, positivos, sino también genera muchos resentimientos y luchas, y los puertorriqueños pues, estamos acostumbrados a vivir uno encima de los otros. O sea, el nivel de intrusión de los puertorriqueños en la vida de otros, o sea, es bien diferente al de otros países, para bien o para mal. Yo siempre he dicho que Puerto Rico es una sociedad de alta fricción. En muchos sentidos, ¿verdad? Y tienes razón. O sea, hay una cuestión no solamente de términos de policy, sino también el contacto humano, y eso involucra cuando la gente está endiablada. Si no todos los contactos humanos son positivos. Algo de eso te diría Thomas Hobbes. Sí, lo que pasa es que pues en el caso de Hobbes estaba en una sociedad mucho más jerárquica que la nuestra. Y eso entonces pues un poco legitima ciertas violencias y deslegitima otras. En nuestra sociedad pues yo creo que hemos visto la reducción o la erosión de las jerarquías sociales, pero no hay un sustituto todavía, creo, en nuestra sociedad. Y entonces, pues hay un elemento, diría que anárquico, que, pues, conociendo los ciclos de la historia humana, probablemente se llene de una manera muy de imposición de algún tipo de orden, ya sea democráticamente o de otras maneras. ¿Tú estás siguiendo lo que está pasando en Washington, D.C. con la administración de Trump? Sí, lo estoy siguiendo. ¿Cuál es tu parecer? Mira, yo sé que en DC hay la realidad es que más que un tema de crimen, la gente ha querido plantearlo como un tema de crimen. Hay mucho crimen en Washington, siempre lo ha habido. De hecho, creo que hay menos que antes. Pero el tema del desorden en Washington es lo que realmente a la gente... O sea, la percepción de que hay una anarquía. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bobo. La cantidad de quejas que tú ves de que el gobierno municipal simplemente no hace valer las leyes de tránsito. Simplemente, pues como es desproporcionadamente contra ciertos grupos raciales,
dicen algunas personas, pues entonces no podemos mantener las leyes en vigor. Cual es absurdo porque las mayores víctimas del delito son las esas personas que tú quieres personas. proteger. Exacto. Como que, tú sabes, me acuerdo de esta persona, esta rapera Sister Souljah, que decía, ¿por qué los negros estaban matando a los negros en vez de deberían estar matando a los blancos? Y recuerdo Eso fue que Clinton la denuncia, ¿no? Pues sí, eso pues. Ese no es el punto, que no se maten, punto. Y la mayoría de los negros apoyaron la posición de Clinton. Igual que esta cosa y hemos hablado antes, de pues tratar a la comunidad hispana como una minoría racial en el cual tú interactúas a través de estos interlocutores autoproclamados que no tienen voto. Ajá. Igual que pasa con las uniones, que es como que, oye, ¿por qué los tronquistas apoyan a Trump si le hemos dado al liderato de la unión todo lo que quieren? Ah, pero es que el problema es que tú puedes llegar a un acuerdo con esta gente sobre un tema laboral y ellos ser personas independientes con sus visiones del mundo. De hecho, esa era la postura del presidente de los tronquistas cuando fue a hablar en la convención republicana. Él decía, es que esto no soy yo solamente. Hicimos una encuesta o unos polling, ¿verdad? Porque no es una encuesta como tal, pero un survey. Dentro de... ¿cómo que es survey en español? Sondeo. Un sondeo. Y pues... claramente no estaba todo para un lado, así que tengo que actuar a nombre de... Y en caso de las uniones, por lo menos las uniones para constituirse, tiene que haber un proceso de ratificación de su presencia como el representante único de la fuerza laboral la unidad apropiada. En un taller, ¿verdad? En el caso de alguno de estos grupos, eso ni ocurre, ¿verdad? Y tienes personas autoproclamándose representantes de partes sustanciales de la población que nadie le preguntó si querían tener un representante único en el taller. Y no sobre todo que en muchas ciudades donde hay un solo partido que gobierna, pues al igual que hay grupos empresariales que extraen concesiones y pues las cámaras de comercio, pues aquí la Cámara de Comercio es un trabajo no pago, pero allá son entidades organizadas. Pues, por ejemplo, tú ves grupos de estos de cabildeo izquierdosos y demócratas y amistosos que de repente aparecen firmando comunicados apoyando fusiones corporativas o yo no sé qué más. Y tú a veces dices, ¿y por qué ese grupo que tiene que ver con los hispanos está apoyando la fusión de yo no sé qué compañía con aquella? Y pues ahí uno se da cuenta de que realmente estas instituciones, como operan en muchas ocasiones, no todas y no la mayoría, quizás más de las que uno piensa, yo represento a la comunidad hispana y si tú no me das X dinero, pues entonces yo voy a decir que tú eres antihispano. Y la gente, ay, sí, dale 50,000 pesos, salen de ellos. Es un non-profit. Bueno, te puedo asegurar que no hay una corporación de cierto tamaño en Puerto Rico que en los pasados años no haya recibido un fundraising email de Hispanic Federation. Sí, tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pero yo en el caso de lo de Washington, D.C. Perdón, lo que iba es, la gente quiere orden, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si la gente, no es solamente el delito, la gente dice, no, porque es como a veces hay otros temas que tú sabes bien cuáles son, que dicen, no, porque la ciencia, no, porque los expertos, no, porque aquello. Y es como que, sí, chévere. Pero ¿por qué tú no quieres que haya orden? Yo recuerdo cuando había cuando ocupaban los caseríos en aquellos tiempos de los de Rosselló, la gente que más contenta estaba muchas veces eran las mismas personas de los caseríos que decían, por fin alguien está pendiente y poniendo orden. No siempre, no estoy diciendo que era perfecto, pero mira los resultados electorales, mira a quién apoyaban estos grupos. O sea, es irónico que mucha de la gente que se preocupa por los desventajados, por los pobres, por las minorías, por lo que ello y lo otro, terminan apoyando cosas que sus mismos representados y defendidos no apoyan. El tema también tú lo ves en que si apoyas, ¿verdad?, el esfuerzo democrático, pensarías que la opinión de la gente pues tiene un valor. Que yo creo que es lo que ha hecho relativamente difícil la cobertura de El Salvador con Bukele. Como que
quieren proclamar, especialmente en los medios más de izquierda o vamos a decir internacionalistas, quieren presentarlo como una figura autoritaria, ¿Cuál lo es? pero tienen que chocar con el hecho de que pues, 80 y pico, casi 90% apoya. Y la razón de ese apoyo en parte es que los métodos tradicionales habían fracasado en proveer el orden y la cohesión social que son el sine qua non para tú tener un país, sin hablar de una comunidad funcional, ¿verdad? Y en el caso de Washington, D.C., yo a veces tengo un poquito de cautela cuando yo veo en las noticias de que X o Y ciudad un war zone. Porque de momento tú vas para allá y dices, pues aquí no está, ¿dónde es que está el war zone? Y dices, no, eso son como 4 cuadras allí y ese es el war zone. Y tú, ok, no es la ciudad entera, ¿verdad? Pero yo sí conozco personas en Washington, D.C., que me decían, no, macho, aquí hay unas partes que ya se están poniendo como en los 90. Y si se recuerdan, a nuestra audiencia que sea un poquito mayor, de nuestra edad un poquito mayor, Washington D.C. era visto como un fracaso total como urbe. O sea, era una cuestión horrible. De hecho, de todo ese proceso es que Washington D.C. recibe su junta de control fiscal por la administración de Clinton, que esa ley sirve entonces como la base para la redacción de nuestra junta en el caso de Promesa. Yo admito que en el tema de ley y orden yo soy, ahí es que lo de derechista me sale heavy, porque en el caso de Washington D.C., viendo varios medios, por ejemplo, vi a alguien diciendo, si nada más son X número de asesinatos, porque Trump está actuando de esa manera, y yo pensando, diablo, ¿tú crees que eso es aceptable? Que sea ese número de asesinatos. Me pasó lo mismo en Puerto Rico. Siempre he dicho el ejemplo de cómo en ciertos casos hay un asesinato y la policía envía toda la fuerza y la persona está o presa o aparece en un vertedero en 24 horas. Y mi reacción es, pues ¿por qué no reaccionamos todos así siempre? Y eventualmente se acaban. Creo que ese asunto, en el caso de la administración de Trump, yo no pienso que está exagerado. Yo pienso que esa debe ser la reacción correcta. Tú no puedes tener una capital, mucho menos una ciudad, ¿verdad? No puedes tener una cualquier ciudad, pero mucho menos la capital de los Estados Unidos, con áreas que parezcan Irak. Y le suma a eso el otro asunto que tú traiste, que creo que es muy, muy relevante, que es lo de las infracciones menores, ¿verdad? Pero el vagrancy, ese tipo de cosas. Broken Windows Theory, aunque ha tratado de ser desacreditado de muchas maneras, no sé, tiene algo de sentido común y cada vez que tú ves que abandonan ese tipo de política de asegurarse que mantienen las cosas limpias, por alguna razón siempre terminan con más crimen y con más revolú. Y entonces tú ves sociedades tipo Japón, donde yo fui, no he ido, pero los cuentos de siempre dice, ay, qué limpio está todo. Ay, ¿tú crees que eso es de casualidad? ¿Tú crees que eso fue sin querer? Consecuencias. Y por eso es que Kissinger decía que tú puedes tener orden sin libertad, pero no puedes tener libertad sin orden. Correcto. O sea, tú una sociedad sin orden, pues tú tarde o temprano va a perder su libertad porque alguien va a aparecer a poner orden. Como hemos hablado antes, los seres humanos evolucionamos y los que sobrevivimos somos los productos de sociedades ordenadas que triunfaron en sanguinarios conflictos con sociedades desorganizadas y dijeron, no. Así no es. Así no es. Esto es lo que funciona. Y tú, de hecho, el surgimiento de la agricultura y de las ciudades está altamente correlacionado con el surgimiento del Estado, ¿no? Del orden, en su forma primitiva, claro está, pero... Interesante el banter. Sí, antropológico. Después tenemos que ver cómo se desarrolla el tema de Washington D.C. para quizás discutirlo en mayor profundidad. Pero hoy tenemos en la agenda esencialmente dos temas. El primero que vamos a estar discutiendo, Barbus Maximus Rubicanus va a nerdear y yo trataré de apoyarlo en el esfuerzo sobre algo que está ocurriendo principalmente en el estado de Texas y ahora en el estado de California, que son unos esfuerzos para esencialmente redibujar los mapas congresionales
en un esfuerzo de enviar cada estado más congresistas y de esa manera tratar de afectar, ¿verdad?, el balance de poder político en los Más partidos. congresistas de su bando. Correcto. Sí, porque no están... la intención no es que sean sillas competitivas electoralmente. Sean de cada cual, coja su... Exacto. Y en el segundo tema vamos a hablar de... es un follow-up, una conversación de seguimiento a la discusión que tuvimos la semana pasada sobre el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal, porque poco después de que grabáramos el episodio y saliera, Mr. Justin Peterson publicó una columna en el Daily Caller sobre el mismo tema, pero en particular dando una receta en el asunto energético. Poco después, esta semana, en reacción a unos pronunciamientos que hizo el miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Andrew Biggs, en redes sociales. Se convirtió en un ex. Se convirtió en un ex miembro porque la Imperator lo fulminó. Así que antes de entrar a los temas, vamos a coger una pausa comercial y volvemos ahora. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. And we're back. So back. So back. Tired of winning. Tired of winning. Balbus, cuéntanos qué está pasando en Texas y la reacción que está teniendo en California. Bueno, vamos a empezar diciendo que... Sí, nerd out, papi. Nerd out. Saca ese genio dentro de ti y explícanos. Ustedes saben que el Congreso Federal está dominado por el Partido Republicano. En el Senado es una mayoría bastante cómoda, de 53 a 47 para el Partido Republicano, que es más o menos bastante grande para los estándares modernos. Pero en la Cámara el margen es minúsculo. Y ese margen minúsculo, creo que son 5 escaños, ha provocado una serie de tácticas políticas, como por ejemplo, muchos congresistas demócratas son personas de edad avanzada, se mueren. El gobernador del estado republicano dice, no, la elección especial para sustituir a ese demócrata va a ser en el año que viene. Y eso ha creado que el Partido Republicano tenga una mayoría más grande de lo ordinario. Así que hay un elemento notable de competitividad partidista en la Cámara de Representantes. Entonces, pues, los representantes son escogidos, ¿verdad? Cada estado se le asigna por población un número de representantes, diferente a los senadores, que son 2 por estado y punto. Correcto. Y entonces las legislaturas estatales, ya sea ellas mismas o a través de procesos que ellos escojan, deciden cómo distribuyen los escaños, cómo hacen el mapa. Antes, históricamente, la distribución de escaños era, vamos a ponerlo así, bastante discrecional. Entonces, artesanal. Sí. Y dirigida a fortalecer el partido en el poder. La palabra que se usa en inglés es gerrymander, que no tiene traducción a español que yo conozca buena, así que pues le decimos gerrymander aquí también. Surge, si no me equivoco, de que somebody called Jerry. Elbridge Gerry. Empezó a escribir, a dibujar estos mapas de una manera que parecían una salamandra. Esos son mapas que básicamente cogían a todos los federalistas del estado y los ponían en un solo distrito y dividía, que eso es lo que le dicen packing. Y entonces, pues,
para uno de ellos parecía una salamandra, le pusieron el gerrymander y así se quedó. Pero no solamente ahí, ¿no? Cuando luego de ese periodo, pues la competencia partidista se va reduciendo, el declive del Partido Federalista, pero entonces el pre-Trump, Andrew Jackson, el candidato, se convierte en una figura altamente polarizante y él era igual que Trump en el sentido de se vale todo. Y ahí se acelera el uso del gerrymandering para favorecer partido u otro. Tradicionalmente, en esa época los gerrymanders tenían una efectividad limitada porque al final no había tantas diferencias en cómo votaban las personas porque eran en una sociedad bastante homogénea, ¿no? No, y que las diferencias eran más regionales. Por ejemplo, el sur, o sea, dentro de un estado había más cultura común, ¿verdad? Pero, El sí. partidismo no era necesariamente... O sea, las diferencias ideológicas o las diferencias partidarias no eran internas, eran más regionales. Y sobre todo, ese proceso va evolucionando cuando llega ya la década del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que empiezan las ciudades a tomar un rol más grande. Ahí sí hay. Ahí entonces dice, espérate, están todos estos demócratas en esa ciudad, voy a hacer distritos en la ciudad, voy a tratar de meter todos los demócratas en unos cuantos distritos. Esto ocurre más de ese lado, en ese periodo, porque las legislaturas estatales, sobre todo en el sur, todo el mundo era demócrata, así que salían demócratas y no importaba, pero en el norte las instituciones políticas eran republicanas y trataban de mantener a los demócratas en sus áreas. O sea, en New York, por ejemplo, la ciudad tenía sus áreas demócratas bien fuertes, en las áreas irlandesas, etcétera, y eso eran los demócratas y los demás eran republicanos. Y se dividían eso más o menos así. Y entonces las legislaturas estatales hacían sus propios mapas para sus distritos. Así que, pues, para que tengan una idea, el Partido Demócrata ha ganado el estado de Nueva York prácticamente por los últimos 70 años y llegaron a tener control del Senado hace como 15 y les duró bien poco. De hecho, Mujica tuvo que ver. De hecho, y Mujica le organizó un golpe de estado a los demócratas. en el Senado, sí. Así que tiene este tema de los mapas, tiene un historial en Estados Unidos bien fuerte. ¿Qué pasa? El tema de las ciudades fue tan agresivo que luego del censo de 1920, que demostró por primera vez que había más gente en las ciudades que en los campos, muchos estados simplemente no hicieron redistribución, hicieron los locos y no redistribuyeron. Y dijeron, no, los distritos se quedan iguales. Yo no sabía esto. Sí, después de 1920 un montón de gente, cuando las ciudades empiezan a crecer, luego de la gran migración del sur hacia el norte, la guerra, la movilización. Así que las áreas rurales estaban sobre representadas. Y entonces luego el Partido Demócrata gana en los años 30, asume el control gracias a la Gran Depresión. Entonces ahí ellos dicen, espérate, ahora tengo yo el sartén abajo por el mango y lo voy a usar para mí. Claro. Que esto es bien, es bueno que tú digas esto porque creo que, ¿verdad? Ahora siempre que tú ves la noticia, unprecedented, nunca antes. Y pues lo que estoy entendiendo, lo que me está diciendo es que históricamente este asunto de los mapitas siempre ha sido complejo. Sí, y lo que quiero decir también es que empieza a ponerse más picante a principios del siglo XX, precisamente porque por primera vez hay diferencias geográficas bien marcadas en cómo votan. Porque, por ejemplo, un estado que era más o menos competitivo como Indiana. Piensen, luego de la guerra civil, las áreas yanquis eran republicanas y las áreas sureñas eran demócratas. Con excepciones, ¿verdad? Pero fundamentalmente, fuera de las grandes ciudades, ese era el patrón. Pues, ¿qué pasa? Indiana es un estado competitivo porque la parte norte es settled por yanquis y la parte sur es settled por sureños, más demócratas. Y lo que pasa en Kentucky, hasta cierto grado en West Virginia en esa época, Missouri, Illinois, eran estados competitivos. Illinois no tanto, pero Indiana, partes de Ohio, etc. Maryland. Entonces, ¿qué pasa? Pues a menos que picaras el estado verticalmente, que será... Se vería raro. Pues habían áreas que eran demócratas, habían áreas que eran republicanas, pero pues, tenías que bregar. ¿Qué pasa? Cuando empieza a concentrarse el voto demócrata en ciudades, la tentación es bien grande. Yo decía, pues esa ciudad meto todo el mundo en la ciudad en el mismo sitio, que es denso, bien demócrata, y los demás, pues nos dividimos para nosotros. Cuando los demócratas ganan, pues aplican la lógica en la otra dirección. ¿Qué ocurre? Que eso fue así en los años 30, en los años 40, en los años 50. Y se empieza a crear un movimiento, especialmente en Nueva York, de one man, one vote. Ok.
que es vamos a buscar la forma de reformar esto para que todo el mundo tenga un voto, porque lo que hacían muchos estados era que tenían un distrito con bien poquita gente y un distrito con mucha gente. Por ejemplo, el escaño de Sam Rayburn, que era presidente de la Cámara en los años 50, 40, los años 30, 40, 50, 60. El tipo estuvo ahí. Pues es que hay un edificio que se llama Rayburn Building. Exacto. Él tenía un escaño que vivían bien poquita gente y habían escaños urbanos que tenían un montón de gente. Pero ¿quién le tocaba el escaño al presidente de la Cámara? Era como, no, déjalo quieto, que haga lo que quiera. Ajá. En los años 60, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una serie de decisiones, dictamina que para la igual protección de las leyes, los distritos representativos deben tener la misma población. One man, one vote. Que para aplicar la máxima de one man, one vote, yo tengo que darte una igual oportunidad de participar políticamente en el proceso. Porque si lo haces puramente geográfico, pues entonces hay gente que tiene el equivalente a 5 votos del otro lado. Bueno, ese tema de la distribución electoral en otros momentos fue tan picante que ese es el origen de West Virginia. O sea, la razón que existe el estado de West Virginia es que había una distribución por población, no por ¿cómo te digo? No eran las partes donde había muchos esclavos tenían más representación que las partes donde no habían esclavos, que eran más blancos. Entonces los blancos de la montaña decían, ¿y por qué yo quiero abolir en Virginia? ¿Por qué yo quiero restringir la esclavitud en el nivel estatal? Y no puedo porque tú tienes más votos que yo en proporción a tus... Uh-huh. O sea, tienes más poder que yo en proporción a tus votos. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos define la famosa cláusula de 3/5 partes porque los sureños querían que para la población los esclavos contaran, pero para los taxes no. Ajá. Y los del norte decían lo contrario. Llegaron a este acuerdo de las 3/5 partes, que es una barbaridad decirlo, pero tiene que ver con la distribución de poder político. Pues nada, la cosa es que en el 64 se resuelve esto de una manera definitiva. El Tribunal Supremo declara que para mantener la representatividad hay que hacerlo así. Y si las legislaturas estatales no hacen mapas nuevos, los tribunales los van a hacer. Ahí es que viene ese asunto. Decirle, no, esto, el remedio, porque Frankfurter, que se oponía a esta decisión porque decía que era activismo judicial, dice, ajá, ¿quién va a hacer los distritos? Yo no puedo obligar a un legislador a hacer los distritos. Uh-huh. Y el tribunal dijo, pues lo hacen los jueces. Bueno, y la razón que no puedes hacerlo, que esto es algo que fue relevante en Puerto Rico en asunto de la Junta, ¿verdad? Hay unas decisiones del Tribunal Supremo que indican que un tribunal federal no puede obligar a una legislatura a votar de una manera. Porque viola su libertad de expresión. Porque viola el derecho a libertad de expresión de cada uno de los legisladores, que es lo que hacía que cada vez decía, bueno, pues si no hacen lo que la Junta diga, el tribunal va a decirle a la legislatura que tiene que hacer esto. De hecho, la única excepción fueron casos que tenían que ver con derechos civiles, donde el tribunal decía, bueno, si tú no apruebas eso... Y esto es un caso de un derecho civil que el tribunal dijo, si tú no, te igual protección de las leyes. ¿Qué pasa? Que como en todas estas historias... el derecho no es estático, y en 1965 el presidente Lyndon Johnson propone el Voting Rights Act de 1965. ¿Quién? Lyndon Johnson. Sí. Verdad, como sonreíste cuando dijiste el nombre. Y como parte de la legislación del Voting Rights Act se crea un proceso para evitar que se utilice la redistribución electoral para quitarle poder político a las minorías. Exacto. Sobre todo en ese momento a los negros. Porque, ese era el proceso que iba por el Departamento de Justicia y todo eso. Bueno, por el Departamento de Justicia no solamente iban en algunos estados que estaban sujetos al proceso de pre-clearance, de hecho, incluyendo Nueva York, por sus leyes discriminatorias. Por ejemplo, los puertorriqueños no podían votar. ¿En Nueva York? No, hasta el 65. Y quien pone la Constitución, en la ley, que los puertorriqueños que la educación de un puertorriqueño en Puerto Rico en español sea suficiente como para poder votar en una elección federal, fue Bobby Kennedy. No, yo no sabía esto. En el 65. Fue una enmienda bastante controversial. Sí, los puertorriqueños iban allí, tenían que probar que podías hablar inglés y tenías un tostón para votar y pues mucha gente ni se didn't even bother. Wow.
Yo creo que eran 1 millón de puertorriqueños que se afectaban con esto. O sea, O sea que la huge. colonia de Lela afectaba también Nueva York. De hecho, a Santiago, uno de los, curiosamente, ahora, side note, uno de los primeros casos y de los primeros, vamos a ponerlo de esta manera, una de las primeras formas en que el Partido Popular pierde control de la legitimidad de Lela es precisamente porque se le aplica a Puerto Rico el Voting Rights Act. Y entonces le dicen a Polanco Abreu, oye, ¿por qué no conseguir el comisionado residente en ese momento? ¿Y por qué el gobierno federal? Nosotros no estamos aquí, no tenemos un pacto. ¿Cómo es que me están alterando mis leyes de voto aquí sin preguntarme, sin consultarme? Esa fue, de hecho, eso es un tema bien interesante de esa época, que no se discute, pero fue bien picante. El otro que escuché que fueron la enmienda a la ley de arbitrio del ron. Tuvo algo de eso, pero el tema... No, pero fue mucho después que... El Voting Rights Act fue heavy. Pues nada, esa ley dice que yo tengo que asegurarme en la redistribución electoral, darle una oportunidad a las minorías de elegir a alguien, ¿verdad? Cuando llegan a cierto nivel de la población, que los represente. Pero ¿qué ocurre? Las legislaturas estatales del sur van arrastrando los pies. A regañadientes. A regañadientes. Y entonces se junta y ¿qué pasa? Que el Partido Republicano empieza a tener más fuerza. Vamos a dejar el norte por un momento, porque en el norte las cosas van ocurriendo, ¿verdad? En otro curso. En otro curso. Vamos a enfocarnos en el sur, que es donde está yendo la controversia ahora, porque es del sur donde quieren sacar los republicanos los escaños. En el sur, los demócratas controlaban todo, pero no eran demócratas sí, eran demócratas Fernando Sánchez. Entonces, estos demócratas dicen... O Cristian Albero. Bueno, aunque Cristian Albero se mete para el de paro y se pone medio a veces. Sí. Fellow traveler. Sería McCarthy. Pues entonces, lo que hacen los demócratas, espérate, que hay más republicanos, los demócratas, los negros votan demócrata. Pues entonces deja yo hacer aquí un macramé y entonces usar a los electores afroamericanos para que se conviertan en el backup mío. Ok. Y entonces yo voy diluyéndolos un poco para que mis demócratas no pierdan cuando Reagan gane. Y de hecho fueron muy exitosos en los años 80. Reagan ganó, creo que 100 escaños que demócratas ganaban para su distrito. O sea, eran con incumbentes demócratas y lo ganaba Reagan para la presidencia. O sea, fue efectivo porque crearon estos distritos que llamaban birraciales. Pero como la historia es como es, cuando Bush, siendo presidente en el 90, que es la primera vez que a un republicano le toca con poder de verdad y con intención manejar este tema de las redistribuciones, y hubo unos cambios en las leyes, dice, y entonces el Departamento de Justicia interpreta y encourages a que los negros de las legislaturas estatales del sur se junten con los republicanos de las legislaturas estatales del sur para empezar a crear más distritos mayoría-minoría. ¿Por qué? Porque así le garantiza... La idea, me imagino que era garantizarle a los negros un representante o dos, y los otros se sentían más... los republicanos tenían más chance. Tenían más chance partidista. Exacto. Así que tú le decías a las poblaciones que eran minoritarias, tranquilo. Vas a tener tu gallo. Tú vas a tener tus gallos. Están garantizados casi, pero ellos estaban garantizando los de ellos. Claro, eso va debilitando lo que le llamaban en aquella época los WD-40. Yo pensaba que White Democrats over 40. Yo pensaba... WD-40. Yo pensaba que había sido eso como que un diseño del Voting Rights Act. No sabía que era parte de una estrategia de Bush papá. Bush papá con control departamento. De hecho, creo que Alito estuvo en eso, si no me equivoco. There's a deep history aquí que no se habla mucho porque ahora es incómodo decirlo, porque ahora es como que, claro que hay minority districts, pero no olvides, claro. No, y que implica que hubo un tipo de acuerdo entre los grupos, ¿verdad? Digo, los republicanos estaban jugando para su lado y hubo cambios, pero quiero recordar a la gente que tan reciente como el 2009, Mississippi tenía 3 representantes demócratas y un republicano. ¿De verdad? Sí. Travis Childers, el distrito minoría, se me olvida cómo se llama él, que ahora es el que tiene... ¿Pero qué tipo de demócrata?
No, conservadores. Sí, Blue Dog, lo que decían. sí, ¿cómo se llama? Gene Taylor, que después se cambió a republicano. Muchos de ellos se cambiaron a republicano. De hecho, Bueno, ¿tú sabes que funny story, para que tú veas cómo estas cuestiones se quedan como unos legados? ¿Tú te acuerdas aquella señora que no quiso reconocer un matrimonio gay sí, cuando ya tenía que en hacer? Kentucky. Ella había ganado su puesto como county clerk bajo la bandera del Partido Demócrata. Cristian, los 2 senadores republicanos de Luisiana. Esto fue en los 2000, o sea, esto fue el otro día. Los 2 senadores republicanos de Luisiana eran demócratas hasta hace 15 años. Ujú. Los 2. De hecho, hay un montón de republicanos en el Congreso que eran demócratas hasta los otros días. Un montón. De docenas. En realidad es valioso tenerlo presente porque aquí tú y yo vimos un shift, y hay muchos en la audiencia vieron un shift, donde el decir yo soy demócrata no decía todo sobre ti. Y decir yo soy republicano no decía todo sobre ti. Ahora, como que en la medida que se va polarizando ideológicamente el asunto y están estos purity tests, es más difícil que existan cosas así. Y lo que ocurre en los años 90 es que en la medida en que el realineamiento presidencial va del sur, de demócrata a republicano, va percolando en los diferentes niveles de congresista, legislador estatal, Ujú. en los oficiales de los condados, etcétera, se va solidificando la idea de que yo puedo tener estos distritos, que yo puedo hacer redistribuciones electorales, porque los demócratas seguían jugando lo más que podían. Y hay demócratas que mantienen escaños, lo que llamaban los biracial districts, por un montón de tiempo, porque jugaban. Ellos jugaban, tenían eran demócratas moderados o conservadores que tenían una base sólida de afroamericanos que le daban 30% del voto y tú pescabas unos cuantos moderados blancos y te venía y con pork y qué sé yo. Y eso los mantuvo y esas camadas empezaron a bajar, yo te diría, ya para el 86, el 90 y sobre todo en el 94. Y ahí empieza el proceso que culmina, yo creo que en el 2014, cuando hay el wipeout de los demócratas en el sur, de todo el mundo, la barrida. Solamente sobrevivieron creo que en Virginia. Pues entonces, ese proceso conlleva una cooperación de los afroamericanos y de los republicanos para crear estos distritos. Y ahí por eso es que tú ves que los 80 y los 90 es que empiezan a surgir todos estos congresistas negros del sur. Ya en el norte, en las ciudades, inevitablemente ocurría porque es que simplemente eran tantas poblaciones tan grandes que no había forma de evitarlo. Y Clinton, Bubba. en el censo del 2000, trata a los hispanos como una minoría también. Y ahí entonces es que se toma esa decisión, que fue controversial en el momento, de tratarlos como minoría para fines del censo y también hasta cierto punto por el Voting Rights Act, que lo eran ya, pero ahí es que se reafirma esa política en el 2000. Y entonces empiezan a surgir todos estos distritos mayoría-minoría y tú dices, ¿y qué tiene de malo? Qué bueno que las comunidades tengan representación. Sí, pero desde el punto de vista de los demócratas se convierte en awkward porque entonces tus mejores votos los estás concentrando para que, porque no es que sea más demócrata el escaño, es que el tipo de la minoría tenga chance prácticamente de ganar el escaño. Y en el sur, con la polarización racial de que el 90% de los negros son demócratas y el 80% de los blancos son republicanos en muchos de estos estados, cuando hace la redistribución partidista, por raza, la terminas haciendo partidista. No hay break. Y entonces eso llega a su punto, no quiero decir culminante, pero a su punto más álgido en el 2002, 2003. Cuando los demócratas estaban a punto de ganar la Cámara en el 2000, en el 98, en el 2002, estuvieron cerca. Y Bush dice, nah. Y Tom DeLay... Espera, que ojo. Cuando Newt Gingrich y el Contract with America y esa camada de republicanos ganan la Cámara, ¿cuánto tiempo los demócratas habían tenido la Cámara? Bueno, desde el 30 hasta el 94, todo menos 4 años. O sea... 68, 72. Sí, está brutal. Entonces, en el 2004, Bush dice, no me van a quitar la Cámara a mí. Y entonces Bush, que es de Texas, ya la mayoría de los demócratas habían perdido control de la legislatura estatal en Texas por primera vez. Y Texas, a pesar de que era un estado súper republicano, mandaba más demócratas que republicanos al Congreso. Y Tom DeLay y Karl Rove montaron una estrategia de decir, no. Vamos a hacer una redistribución a mitad de década y vamos a borrar a los WD-40.
que eran creo que 7. Y termina sobreviviendo uno, que es Lloyd Doggett, que ahora lo están retando. Un hispano. Y lo que hicieron fue, pues esto es bien fácil, yo te voy a matar. ¿Por qué? Porque ¿por qué eliminaban los WD-40? No solamente para mandar la cámara. Es que esos escaños moderados eran los que generaban los candidatos para Senado y Gobernación que podían ganar una elección a nivel estatal. Porque entonces porque muchos estados, como hemos hablado, son altamente racializados, pues un negro se le hacía, y sobre todo en los años 80, 90, 2000, que la mayoría de los no olvidemos, en aquella época, la mayoría de los electores abiertamente decía que para ellos que su hijo se casara con alguien de otra raza estaba mal. Eso ha cambiado muchísimo, no lo dicen abiertamente. Pero en aquella época era abiertamente. Se lo decían con un micrófono. Y entonces, ¿qué pasa? En esa época, el target a esa gente le quita al Partido Demócrata la capacidad de competir para el Senado y para las gobernaciones de estos estados. Porque no tienes de dónde esos candidatos moderados... ¿Dónde coge el relieve en la discusión pública? Coge relieve para seguir el farm team. Y pues nada, pasó exactamente lo que pasó ahora. Se montaron en un avión, huyeron los sheriffs, los Rangers. Espera, ¿pero qué es lo que te permitía hacer el redistricting a mitad de los 10 años? Pues nada, porque lo hace. La ley. Si la ley del estado te lo permite, pues tú lo haces. No hay una prohibición constitucional. No la hay. No es lo usual, pero no la hay. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que mantenía la paz en esta guerra de partidos era que, por ejemplo, en algunos estados la mayoría de la Cámara era demócrata siempre y la mayoría del Senado era republicana siempre, como en Nueva York, o viceversa. Y entonces pues todo el mundo decía, pues mira, vamos a hacer un mapa que la Cámara la mantenga demócrata, el Senado republicano y seguimos para adelante. Y todos nos cascamos mutuamente. Y al final del día, tú sabes, ¿cuánta es la diferencia entre uno y el otro? Bregamos. Pero como tú dices, la polarización que sigue aumentando, en el norte cada vez los demócratas tienen más fuerza, los votos terminan sobrepasando el gerrymander republicano y en el sur viceversa. Los votos republicanos terminan pasando el rolo al mapa demócrata. Y pues ese tema de los distritos mayoría-minoría termina siendo bien importante porque eso es lo que obliga a los tribunales cuando hay tranques en redistribución a proveer estos escaños. De hecho, en Alabama, no fue en Luisiana, perdóname, creo que en Alabama también, pero en Luisiana, hace unos pocos años, creo que 2 o 4 años, se obligó a la legislatura estatal a hacer 2 distritos mayoría negra, que ellos tenían siempre uno. Y ahí fue que perdió el escaño el amigo Garrett Graves, el congresista Garrett Graves, que era muy amigo de la gobernadora. Así que es bien usual, muy usual, que estas guerras de redistribución ocurran porque en Estados Unidos, pues quienes hacen los mapas son los políticos. De hecho, hubo una decisión en el Tribunal Supremo recientemente, si no me equivoco. Siempre en los últimos años se ha dado un movimiento, mayormente de abogados demócratas, de tratar de romper el gerrymandering en el sur. Y creo que, si no me equivoco, recientemente trataron de llegar al Supremo, o se trató de llegar al Supremo para cuestionar estos esfuerzos, porque la Constitución establece que quien dibuja los distritos son las legislaturas estatales. Y muchos estados habían hecho comisiones neutrales o independientes, como California, que hacen los mapas, pero en la práctica muchas de estas comisiones independientes terminan siendo cooptadas por los partidos políticos y meten su gente y no son tan agresivos, pero en California ha sido muy agresivos. Claro, el peligro con toda esta cosa de gerrymandering es que si tú haces un mapa así, tienes que debilitar a los escaños tuyos fuertes para ponerlos del otro competitivo. Si pierdes por mucho, terminas haciendo lo que se llama un dummy-mander, que es que pues te fuiste por la de saliste tranquilo y saliste peor. ¿Qué ha pasado, no? Ha pasado en varios estados. Creo que en Connecticut pasó. Así que, para dar solamente un ejemplo, a lo que voy con toda esta discusión es, en Puerto Rico eso no lo vivimos. Primero porque los puertorriqueños somos homogéneos. De hecho, creo que la ley Jones o la ley Foraker había un gerrymandering para favorecer a los republicanos. Pero tradicionalmente, en Puerto Rico somos bastante homogéneos. Eso es bien difícil hacer un distrito que sea demasiado cargado para un lado o para el otro. 1. Y 2, nuestros constituyentes en la Constitución pusieron tanto lo de la redistribución electoral
como que no fuera partidista, ¿verdad? En teoría, porque tienes el presidente del Supremo en un comité con 2 personas que no pueden ser del mismo partido. En la práctica, suele ocurrir que los 2 miembros partidistas se ponen de acuerdo y el juez presidente dice que sí. Y creo que hay unos límites de geográfico también, ¿verdad? Hay unos requisitos de compactness y que tienen que ser contiguos. No, son todos, siempre tienen que ver la tradición, tiene que ser contiguos a menos que haya islas o algo así. Y tienen que ser compactos y tratar de evitar dividir pueblos, municipios. O sea, tú tienes un mandato constitucional de la medida de lo posible, no dividir municipios y que cada 5 distritos representativos tengan un senador, un distrito senatorial. Y eso en Puerto Rico. En los diferentes estados, pues los ratios son diferentes, los mapas son diferentes, pero esa es la tradición en Puerto Rico. Y la verdad es que antes o sea, el Partido Popular gana el Senado en el 40 y en el 68 en Puerto Rico porque su voto era altamente rural. Entonces, sacaba el PNP más votos para la gobernación, pero estaban altamente concentrados en las zonas urbanas. El PNP te ganaba San Juan, en aquella época San Juan y Ponce. Y entonces, pues, perdía en el campo, pues ganaba a los populares y emparejaba. Claro, eso cambia con Rosselló. Por eso tú ves en los años 90 y los 2000 que el PNP gana la legislatura, pero aunque la gobernación la pierda por poco, porque el Partido Popular empieza a ganar en áreas urbanas. Claro, en el 2020, pues, entre Juan Dalmau, Charlie, qué sé yo, it's scrambled y otra cosa. Pero cuando hay un bipartidismo, en Puerto Rico, elecciones entre 2 principales, es bien común que el que gana por más de 20 o 30 mil votos carga todo. Porque no somos homogéneos. O sea, en Puerto Rico hay diferencias, y hay áreas que son más populares o PNP, pero estamos hablando, qué sé yo, 60-40. En Estados Unidos, los negros son 90-10. Y cuando tú tenías que, o sea, parte de lo que ha permitido el bipartidismo del PNP y el PPD es que esa división gira alrededor de un consenso mayor, que es cierta identificación cultural de todo el mundo con todo el mundo. O sea, no es lo que te lleva cuando tú no tienes ese nivel. Cuando se rompe un consenso, es que te parecen los 7 partidos. Y a la misma vez termina. Los puertorriqueños tenemos una cosa, lo hemos hablado antes, que no tendemos a odiarnos. No tenemos estos resentimientos de diferentes clases o etnias o qué sé yo, que en Estados Unidos los hay por el tema racial, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay hubo una guerra civil. ¿No? Donde murieron cientos de miles de personas por estos temas. Y que cuando tú tienes, por ejemplo, áreas rurales en Estados Unidos, pues tú puedes estar guiando 8 horas y no llegas a una ciudad. Sí. Aquí, pues tú guías 1 hora y ya llegaste a un shopping. O sea, sí, no es... Lo que hay son exurbs, no hay realmente campos ya. Pues nada, esa es la disquisición en la cual me lancé, que es una explicación de que esto siempre ha sido un tema partidista. ¿Y cuándo llegamos a Texas? Pues Texas otra vez está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues necesitamos más escaños. Texas tiene bastantes escaños republicanos y demócratas, porque en Texas hay muchas minorías. Una de las cosas que hicieron en el 2003 los republicanos fue, vamos a hacer más escaños mayoría-minoría de hispanos y de negros. Pero ¿qué pasa? Que antes los hispanos te votaban 80-20, 70-30 por los demócratas. Y eso ha cambiado, sobre todo en Texas. Entonces, en Florida, por ejemplo, tienes 3 escaños que son mayoría hispana, que son republicanos. En Miami. Así que en Puerto Rico, bueno, Darren Soto representa Orlando, ¿no? Orlando, muchos puertorriqueños, pero hay escaños donde hay muchas minorías entre comillas, hispanas, etcétera. Digo entre comillas porque no son uniformes. O sea, el censo te cuenta igual a un cubano, con un puertorriqueño, con un mexicano, con un guatemalteco, te los cuenta todos iguales. Eso no necesariamente refleja la diversidad de sentires que hay. En California, pues, son mayoritariamente mexicanos, ¿no? Y centroamericanos. Pero el bloque dominante sigue siendo el mexicano. Así que, nada, esto no es nuevo. Esto ha pasado muchas veces. En Puerto Rico no lo vivimos por lo que estoy diciendo, pero yo anticipo que sí. De hecho, quería traerte este tema. Miren cómo se están matando los congresistas por par de escaños. 2, 3 escaños. Puerto Rico, si fuera Estado, demostró en la última elección que sería 70-30 demócrata. Si fuera elección. Cuando pusieron los candidatos y las caras, 70-30. Las probabilidades de que Puerto Rico, si fuera Estado, mandara 4 demócratas a la Cámara y 2 senadores demócratas al Senado son
desde el punto de vista de un observador externo, 99.9%. Claro, nosotros sabemos, ¿verdad? Que se va a complicar más. Se va a complicar y no son necesariamente el tipo de demócratas que ellos están esperando en Washington. Y probablemente o sea, pueden ser demócratas, pero no necesariamente van a ser ellos. Sí. Van a ser demócratas pro vida. Quizás San Juan, quizás el área metro te mande 1 o 2 congresistas super más demócratas, moderados, liberales, y te manden 2 del campo, quizás hasta un republicano. Pero I digress. El punto es que, y yo pienso, y lo he dicho antes, que el Partido Demócrata va a dominar mientras los moderados estén a cargo. Si algún día ganan los izquierdosos una primaria demócrata, los republicanos, los demócratas conservadores brincan, prefieren estar allá y se cocotó. Como Fernando Sánchez. Bueno, ese yo creo que ya... Y Albelo. Pues... Albelo es medio redneck. No, yo sé que él quiere pensar que él es... Como Clinton. Él quiere... Albelo jura que él es progre, pero Albelo es un redneck. Pues... Los congresistas demócratas, estábamos hablando esta mañana, yo siempre he dicho que yo creo que la forma en que la estadidad llegaría a Puerto Rico es con un gobierno demócrata, con más mayoría en ambos cuerpos, y simplemente van a decir, olvídate del filibuster, porque esto es un tema de derechos civiles y nos conviene, wink wink, tener más senadores y representantes demócratas, y nos dan la estadidad. Eso es lo que yo veo. Claro, nos harán un proceso y le dirán a Nidia, tranquila, que te van a poner la libre asociación ahí, pero cuando tú pagas un proceso congresional, estadidad versus independencia, que no sea, ay, sí, fíjate, cuando sea que haya que los mameyes ofreciéndote, aquí la tienes, la quieres o no. Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Si ellos quisieran hacer las preguntas, estadidad o independencia. Y considerando los piti-yanqui que se ponen algunos de ustedes populares cuando hablan de cosas de Estados Unidos, ay, bendito. Bueno, yo creo que gran parte de la resistencia, y lo hemos hablado antes, de la resistencia de los populares a la estadidad no es tanto por la estadidad, sino es quien la pide. Sí. Es quien la pide y cómo, ¿verdad? De esta cosa de, pues, ¿para qué tú me estás obligando a escoger? Tú vas a decir a mí que a Armando Valdés no le va a encantar el prospecto de ser Senator Valdés. Bueno, Tú me vas a decir eso a mí. Bueno, hasta Juan Dalmau se apunta, yo creo. Eso sería la ironía más grande. No, ahora esto cambió. Hay que pensar en el... Manuel Natal, no. Es que quiero ser colega de ellos, sí, para traer las reformas progresistas. Hay que pensar en el régimen internacional. Sí. Derechos humanos. Derechos humanos. Pues, nada, el punto es de que yo quiero que se entienda que la competitividad de esto es tal que muchos argumentos sobre el tema del estatus político se convierten simplemente en yo quiero más demócratas. O no quiero más demócratas. Y que esta cuestión de que, ok, pues me imagino que Texas decidió que va a hacer esto a través de su gobernador y su legislatura. Y de momento un chorro de legisladores se montaron en avión y se fueron. Sí, porque como parte de las... Texas tiene... La gobernación de Texas está dividida en 6. Pues yo eligen 6 statewide officers. Creo que son 6. Gobernador, vicegobernador, attorney general, controller, agriculture commissioner. Y si se me queda alguien me perdonan, pero son los 4 que me acuerdo ahora. Y 5 que me acuerdo ahora. Y son 5 más de lo que ustedes sabían. Así que no me pongan piqui conmigo. Pero qué defensivo tú. No, porque me tranqué. No me gusta trancar. Tráncate este. Esto es Molusco TV. No, qué horrible. Nuestra audiencia esperaba más de ti, como diría Juan Dalmau. Mira, pues... ¿Qué estaba hablando? Pues... Lo que pasa es que como parte de para que no haya quórum. Como parte de esas reglas extrañas de la Constitución de Texas, antigubernatorial, antiestatal, etcétera, necesitas 2/3 partes para llegar a quórum. Entonces simplemente te vas y te huyes, pero pues... Eventualmente they'll bring you back. Es que es un stunt, ¿no? Ellos se fueron para levantar chavo. Eso es lo que hacían. Pritzker le hizo un fundraising a cada uno, les donó de seguro 4,000 o 5,000 pesos acá por cabeza y dijo, vuelvan para su casa. No, se estaban de tour. Y uno iban a fundraising en Chicago, después para Los Ángeles, después para Nueva York. Oye, bien jugado. El fight the oligarchy rule. Fight. Yes. Así que nada, es un tema partidista y yo creo que nosotros mismos no nos damos cuenta conscientemente, aunque lo hacemos, de lo mucho que hablamos de política americana los puertorriqueños ahora. Tú sabes, hasta los más independentistas de cuál es el argumento. Oye, ¿cuál es el argumento en lo... Oye, pero tú nunca... Lo he visto. Oye, qué terrible es Trump.
Y tú dices, ¿Qué vamos a hacer al respecto? pero yo pensaba que a ti no te importaba el asunto del imperio. No. Entonces es como que, ay, que estas decisiones se toman sin el consentimiento de los puertorriqueños. Ay, ¿cuántos ucranianos consintieron a la reunión de Trump con Putin hoy? ¿Cómo les consulta? No sé cómo fue eso. ¿Me puedes explicar? Te están vendiendo los cantitos del país allá y nosotros, ¡no! ¡La colonia! Y dice, Porque es que esa es la esquizofrenia yo defiendo... No, dicen, que los colonialistas son... los estadistas están... Ni los PNP y los populares no tienen dignidad. No, no son capaces de sentir vergüenza. Exacto. Y de repente es como que, gallo, y tu solución es que participemos menos. Y de momento, cuando Rusia invade Ucrania, es que hay una esfera de influencia. Sí. Sí, no, esa es la geopolítica internacional. Y hacen así, te miran. Y hay que hacer Qué interesante. No, y entonces se quedan pensando empiezan a buscarte de 30 vueltas y la gente como que, sí. Porque es que les encanta la política americana. Si los dejan... Pero no. Eso es para nosotros, para las élites. Las plebes no participen. Ok, pues la cuestión es... Sorry por la disquisición, pero es que realmente... Oye, it's fun. Lo vemos, lo estamos viendo en acción. It's fun. Mira, entonces, está pasando eso a nivel de... O sea, en Texas están aguantados porque todos estos representantes o legisladores estatales se han decidido ir al autoexilio, como el de Muñoz. Y están viajando por Illinois. Que me gustaría que Eduardo Lalo escriba una columna sobre el exilio de estos legisladores demócratas. Eduardo Lalo va a escribir una columna diciendo que aunque uno de esos tipos le dio de comer, le pagó la hipoteca, le puso zapatos a los hijos, lo odia. Sí, y que el gran momento de su vida fue decirle cuánto lo odia en una conferencia de la UPR. Ay, de la internet. Qué tipo infeliz. Anyway, el punto es que pasa esto, están aguantados en Texas y aparece Dreamy Gavin Newsom. So dreamy, ¿verdad? Y Gavin Newsom dice, bueno, para contrarrestar esto, porque me imagino que implicaría en Texas que se añadirían 5 sillas, lo cual llevaría que esencialmente pues habrían 5 sillas republicanas. Pues Gavin Newsom dice, no, esto no se queda así. Yo voy a convocar una enmienda a la Constitución de California, porque Arnold Schwarzenegger había enmendado la Constitución para que tuvieran una comisión tipo como la que tenemos nosotros y fuera más equitativo el proceso. Pues nos vamos a eliminarlo. Pero Vamos a eliminar el discurso. ¿Cómo? ¿Tuviste el discurso de Newsom? Sí. Que donde dice que en verdad... No quiero tomarlo... Él rompió las reglas al internet de el primero que traiga a Hitler al debate perdió. No. Eso es lo de menos. El tipo dice, no, esto es como los primeros 50 días de Hitler, que se fue autoritario y yo no sé qué. Y también hasta ahí yo dije, pues mira, pues vamos a darle break. Y de repente dice, uno de los amigos más cercanos de Trump me mandó una gorra de Trump 2028. ¿Ves que él quiere correr? Y es como que, mano, quizás te estaba troleando. O sea, como que fue como que tan over the top. Y yo como que, loco, tú llevaste tu podcast a entrevistar a un tipo que piensa que Trump... a varias personas. Steve Bannon no le dijo que pensaba que podía. Y él era ahí como que, no, pero tú sabes, qué sé yo. A mí Newsom, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero a mí me parece que tiene una preocupante facilidad para cambiar de posición. Y como que tiene esta cosa, es como decía alguien de un podcast que tú y yo escuchamos de Ruthless, que como que estos tipos de estos estados demócratas están acostumbrados a que los traten con guantes de seda. Es como los independentistas con la prensa de Puerto Rico. Claro, sí. Que están tan acostumbrados a que los traten con guantes de seda y a cambiarle postura y que nadie los confronte y hacerlo. O a los jefes de la Unión. Exacto. Y es como que no, yo dije estoy, me añadido otra cosa y no importa, nadie está pendiente. Y de repente cuando les empiezan a hacer preguntas se quedan como que, No, se indignan. ¿Y qué? Bueno, la gobernadora de Nueva York que estaba incómoda. Y yo a veces digo, realmente en el caso de Newsom es tan evidente que el tipo es como que estaba súper, vamos a ser los mejores amigos de los republicanos, no le salió, cambió de postura. El asunto de Newsom hasta cambia su voz. Newsom por alguna razón tiene una voz bien raspy. Pero él la cambia. Y en el podcast pasa mucho que como que se le olvida
y vuelve a la voz. Y después tú escuchas el podcast de Newsom y él cambia su voz en el proceso. It's weird. Entonces, Newsom dice, pues vamos a enmendar la Constitución, vamos a permitir un redistricting y nosotros vamos a asegurar, nos quedan 5 sillas más y empatamos la pelea. Lo cual se me hace difícil también molestarme mucho porque pues what sauce for the goose is sauce for the gander. Yo lo miro desde el punto de vista más macro y empiezo a pensar como que una cosa es que esto sea parte, vamos a decir, natural del proceso electoral democrático de los Estados Unidos, donde siempre hay cierto nivel de gamesmanship, pero nunca sale de una cajita que es la cajita de la gente electoral, que son la gente más rarita en todas las campañas y toda la cuestión. Cuando ya tú ves que está hirviendo. Sí, que los electores sofisticados están empezando a convertirse en analistas políticos y estrategas de armchair strategies de cómo ganar. Exacto. Eso... Ahí es que yo digo, diablo, bueno, this is getting bad. Sí. Para mí ese fue el sentimiento. No fue ni Newsom, ni Abbott. Fue más como que, entre mano, esta gente ya está al punto donde hablan de elecciones como tú hablas de armamento militares. Eso, no. Y yo con la cuestión de la polarización tiendo a ser un poquito más... no quiero ser histérico. Digo, mira, siempre ha habido cierto nivel de polarización. Pero para mí esto, por alguna razón, me levantó bandera y no sé si tuvo el mismo impacto para ti. Yo creo lo mismo, pero también como yo soy tan... Yo lo hablaba el otro día aquí, lo hablamos. Que me he metido... ¿Sabes? Le he dado semanas de lectura a libros sobre el origen de la guerra civil. Sobre todo desde el punto de vista del sur de Estados Unidos. Y después de ver las cosas que pasaron en ese periodo, yo digo como que en verdad estamos chill, sí. O sea, como que para que tengan una idea de por qué lo digo. La razón por la cual los estados del sur se separan de la nación es porque básicamente 5 o 10 tipos de Carolina del Sur, y no estoy exagerando cuando digo 5 o 10 tipos, básicamente hicieron un fate, le dijeron a todo el mundo, vamos a irnos y there's no one anyone can do. Y fue simplemente un bluff, porque no tenían ni mayoría ni nada. Y una vez ellos se fueron, they bluffed everyone. Fue un golpe, fue un golpe de Estado. O sea, no fue la independencia del sur. No fue, sí, hicimos una elección y hubo un referéndum. No. Fue un golpe de Estado que un grupo de aristócratas que se consideraban a sí mismos aristócratas y por encima de los demás. Correcto. Literalmente dijeron, no, yo mando aquí, vamos a hacer y damos el golpe. Eso no está pasando aquí. Yo lo siento por la gente que piensa que Trump es una persona completamente... Y es fuerte porque no es el estilo al que uno está acostumbrado. Pero lo dije hoy, estuve con Jay en Cacubo y lo dije, lo pienso así. Yo creo que es bien fácil ver a Trump y dejarse llevar por... Como los buenos magos que están todo el tiempo pareciendo que tienen control absoluto de todo y que son los que mandan realmente... Y si tú no eres republicano, es bien difícil tú ver las diferencias y los matices y los issues que dividen la coalición y que él tiene que navegar. Y lo hemos hablado aquí. Pero creo que la gente no lo está viendo porque está tan enfuscada. Yo creo que también tiene que ver mucho con que antes este tipo de diálogo se daba en el correo. En direct mail, en cartas de gente a congresistas, de los congresistas a la gente, cartas de recaudación de fondos. Tú ves los archivos de, por ejemplo, Lyndon Johnson. Las cartas que le llegaban eran, ¿sabes? Los comentarios de Andy son ensayos al lado de las cartas que le llegaban. Pero creo que también... Y ahora los políticos lo tienen en sus redes y hay gente comentando lo que era. Pero creo que había un nivel de hipocresía saludable en la sociedad donde decían, una cosa es mi intención, otra cosa es lo que comunico. Porque, ¿verdad? Siendo una sociedad más moralista en aquella época, tú ser abiertamente buscón en un tema electoral, se reconocía que eso podía tener un efecto nocivo en la conciencia común, ¿verdad? Yo creo que lo tiene y no lo están viendo y van a arrepentirse. Y yo tengo ese tipo de preocupación también. Por eso es que quería discutir el tema, porque... Bueno, y creo que también está atado, ¿verdad?, a todas estas cuestiones demográficas. Por ejemplo, y hablaba hoy en Radio Isla, cuando estaba en el panel de Guayabera, de que
en la época de Obama se creó esta narrativa de que había la coalición de los ascendientes y de que los demócratas lo único que tienen que hacer es aguantar un poquito, porque ya mismo la demografía iba a encargarse de que los republicanos no pudieran volver a ganar nunca. Y que la inmigración era buena por esto y la cuestión de los movimientos de las ciudades y enviar a todo el mundo a college. Learn to code. Y yo estoy seguro que la gente que escribió eso no se imaginó por 5 minutos que un chorro de republicanos le iban a venir a decir la conspiración lo están diciendo, míralo, está ahí. Y que iban a reaccionar. Y hasta cierto punto la campaña de Trump en el 2015, 2016 es una reacción a muchas cosas. Pero es una reacción también en este sentido que había en el aire. De inevitabilidad. De que you're getting wiped out. Y que queremos que you get wiped out. Es que si yo, hay estudios que lo dicen, que si yo... que el efecto empírico, no el efecto moral, o sea, no es lo que yo quisiera que fuera. Lo que pasa cuando yo empiezo a hablarle a niños sobre los temas raciales y racializar las cosas desde jóvenes, el efecto no es que todo el mundo se haga más tolerante. El efecto es que la gente empiece a actuar como si son bandos opuestos. Correcto. Porque estoy diciendo, no, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres hispano, tú eres gringo. El crear esas dicotomías polariza más la sociedad, porque entonces Estados Unidos está basado en la idea real o no, parcialmente cierta, suspendamos la incredulidad por un momento, de que todo el mundo es igual. Uh-huh. Entonces, la sociedad americana ha sido muy exitosa. Yo diría absurdamente exitosa. En todos los sentidos. Porque hay ese credo. Entonces, en la medida en que ambos bandos... vamos, no seamos hipócritas. Esto empieza con los gringos que dicen, no, los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, el irlandés no es como yo, el negro no es como yo, el italiano no es como yo. El griego no es como yo. El griego es como yo. Es verdad, ellos lo empezaron. Pero la forma en que el Partido Demócrata lo manejó en sus mejores momentos es verdad, la mayoría, el Partido Republicano siempre ha sido el partido de la mayoría dominante, ¿no? Siempre. Y el Partido Demócrata es la coalición de todo el mundo que no es parte de eso. Lo que decían antes los white ethnics. Que obviamente se van convirtiendo... Que el error que nadie vio es que, al igual que los white ethnics, cuando se van asimilando a la sociedad, empiezan a pensarse parte de la mayoría. Exacto. Pero los hispanos que no son visiblemente afro han hecho eso. Bueno, en Miami hay muchos que son así. Es que hay estudios, yo los llevo leyendo y yo todo sabía. ¿A ti no te ha pasado tú no has notado que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que veo muchos programas de derecha, que cada vez más los locutores de estos programas, que cuando tú lees en los medios tradicionales los describen como unos supremacistas, etcétera, todos tienen apellidos latinos. Bueno, europeos, pero a veces son portugueses. No, pero yo estoy hablando como que González. Sí. O sea, cosas así, o sea. Bueno, Cristian, porque es que la máquina de asimilación americana está del caray. Y también porque la debilidad de todo macho blanco supremacista es una latina. No, yo creo que también tiene que ver con que también las sociedades latinas tienen sus internamente, definitivamente, sí. Estratificaciones raciales, y pues los blancos de esa sociedad se van para allá y son republicanos, y los no tan blancos, pues no, porque su fenotipo no les permite ser white passing. De hecho, hay estudios fascinantes. White passing. Sí, porque hay estudios fascinantes, Cristian, que usan los censos, porque obviamente el censo es... Ahora yo puedo leer el censo de 1970, pero antes no. Uh-huh. Creo que era un 10% de los afroamericanos que se iban del sur decían que eran blancos. ¿Tuviste Sinners? No. Mírala. Bueno, la mamá del Papa es un ejemplo. Sí. Pero mírate Sinners, hay una... Ella es de New Orleans, tiene ascendencia afroamericana y haitiana, ¿no? Uno de los personajes principales en la película Sinners atiende el tema. Pero nada, vamos a dejar el tema aquí. Cogemos un break ahora y cuando regresamos discutimos el 5-point plan de Dr. Peterson. Interesting. Hablamos. Venimos ahora. And we are back. So back. Ahora sí que no vamos a estar tired of winning. No. Papá. Yo estoy preocupado. Muy preocupado.
Muy, muy preocupado. Bueno, señores, si escucharon o vieron el episodio pasado, donde hablamos largo y tendido del golpetazo que dio Imperator Trump a la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, recuerdan que enfatizamos que el catalista de todo esto, ¿verdad?, era que la Junta, tanto la Junta como me atrevo a decir, elementos en el gobierno electo de Puerto Rico, habían alargado demasiado el asunto de la quiebra de energía eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que se habían puesto a jorobar con asuntos de suplidores de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, acumulado todo, convenció a los amigos en la Casa Blanca, en las esferas del Imperator, a que enough is enough y que tenían que sacar a la Junta y esencialmente redesignar una nueva Junta más afín con la visión del presidente y de su equipo. Poco después, el 10 de agosto, se publica una columna en el Daily Caller. El Daily Caller es un medio de corte conservador y republicano en Estados Unidos. Y el ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal y amigo de Balbo, Justin Peterson. ¿Has visto que está circulando tu foto por ahí? La tienen. La he visto. La tienen circulando nuevamente. Bueno, Juan Dalmau sacó una foto con ¿cómo se llama este tipo? Que para ellos debe ser terrible, el Díaz Balart. Así que... Y Justin Peterson saca una columna que se titula, perdóname un momentito, se titula President Trump's Energy Dominance Plan will make Puerto Rico great again. Sí. ¿Cómo tú pronunciarías make Puerto Rico great again? Un praga. No sé si... Un praga. No sé si traduce. No, un praga no es. No. Pues nada, el punto de la columna es que yo te diría que hasta cierto punto, pues, confirma la línea que nosotros estuvimos hablando en ese episodio. Desde allá para acá, Andrew Biggs, que había sido de la camada original de la Junta de Supervisión Fiscal. De Paul Ryan. Desde la época de Obama, Paul Ryan, Mitch McConnell. Es pre-Trump. Es un nombramiento pre-Trump. Correcto. Trump lo había vuelto a renominar, pero él venía vamos a decirle, el último gran intento de la tecnocracia americana de atender los problemas de Puerto Rico. Y él había subido a sus redes sociales comentarios y expresiones criticando la movida de la Casa Blanca y diciendo esencialmente que entendía que no estaba de acuerdo con la decisión y que entendía que no era una acción justificada. Y 3, expresando su solidaridad con los miembros anteriores. El asunto ahí, ¿verdad?, es que en la medida que tiene un miembro actual diciendo esto no está justificado, pues levanta bandera en la estrategia de la Casa Blanca y poco después, pues, se confirmó que la Casa Blanca lo había removido también. Y pues nada, Justin Peterson no solamente publica este artículo, sino que también ha estado en X o Twitter expresándose sobre el tema de la próxima junta. En particular, ayer o antes de ayer, bueno, esto sale sábado, así que antes de ayer, eleva unos tweets diciendo que, y estoy resumiendo, que él recomendaría que los abogados actuales de la Junta en la próxima vista del Tribunal de Quiebra de la Autoridad Energética no se atreva a decir que el plan de ajuste que está actualmente en el récord o en el docket continúa siendo el plan
y que debe paralizarse los esfuerzos en lo que llega los nuevos nombramientos de la Junta. Esto ha sido algo que ha tenido eco tanto, por ejemplo, Kate Long, Laura Loomer creo que ha hecho unas expresiones, Roger Stone. Ese está interesante. Eso lo puedo explicar un día en otro contexto. Pero... Y no tiene que ver nada... Y esa relación no tiene que ver nada con Puerto Rico. Ni con las teorías de conspiración de mucha gente. Es una relación que va a tiempos de los 80 y los 70. Mira, en esos tweets básicamente lo que está diciendo Justin es, miren, señores, claramente la política pública que ustedes como abogados están defendiendo de la Junta, pues ya no va a ser la política pública porque fueron removidos por algo. Así que compren tiempo en lo que se nombraron las personas que el presidente va a nombrar. Mira, Cristian. Yo tuve hoy una conversación con Jay Fonseca en su programa y trajo un punto, me parece interesante. Él dice, mira, Jay dice, yo creo que Puerto Rico no debería pagar la deuda. Esa era la postura ¿verdad? No fue la postura de la Junta, pero en el caso de energía eléctrica sacaron pecho y dijeron, no vamos a pagar. Vamos a hacer un acuerdo vamos a ser lo más agresivo posible. Para lo menos posible. Claramente esa Junta ya no existe. Que es lo mejor a lo que podemos aspirar, ¿verdad? Esa fue la conversación que tuvimos. Y yo creo que es valioso traerlo porque nosotros hemos sido bastante consistentes en cuanto al tema del Estado de Derecho sobre este asunto. Y Jay trae el tema de, pues si Puerto Rico ¿verdad? Perdió la lucha contra los bonistas cuando Trump actuó. Y yo le contesto, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que Puerto Rico perdió la lucha contra los bonistas cuando el primer circuito resolvió. Correcto, sí. Esa sería mi postura también. Que la posición de la jueza Swain, muy favorable para la gerencia de la Junta y de la Autoridad de Energía Eléctrica, no procedía. Y si esa fue la posición del primer circuito, que es bastante liberal, pues cuando llega el Supremo, pues ni hablar. Entonces él pues, responde que pues es que es lo más que se puede lograr. Pero yo creo que es importante poner eso sobre la mesa porque refuerza el punto que mencionamos la semana pasada, que es que las presiones de los cabilderos y los bonistas y de los grupos de interés siempre han estado. Eso no es un factor de peso, pero no es lo nuevo, que cambia. Exacto. No es el factor que cambia, no es la causa. Puede haber una causalidad, pero no es la causa próxima y no es la causa inmediata del asunto. La causa inmediata es que luego de 12 años estamos más lejos de un acuerdo con los bonistas de energía eléctrica de lo que estábamos hace 12 años atrás. O sea, hemos tenido junta por 10 años, más 2 años de negociaciones con licitadores, etc. Y había más acuerdos en aquel momento que hoy. Y tarde o temprano, la falta de un acuerdo se convierte en sí en un problema para el deudor. Porque entonces el tribunal dice, bueno, si tú no estás pursuing the case, si tú no estás tratando de llegar a un acuerdo, pues tú no tienes derecho a quiebra. La quiebra es una concesión que hace el Estado de tratar de ayudarte. Entonces, habiendo perdido eso, hoy Andrew Biggs ha decidido comentar las posturas. Hoy viernes. Que estamos grabando, o sea, si está escuchando esto obviamente el sábado, pues ayer. Y Andrew Biggs empieza a comentar esta mañana y media tarde de que, pues puede ser verdad que no llegamos a un acuerdo, pero lo que pasa es que el dinero que haría falta para completar esto no es de energía eléctrica. Y ahí me gustaría que tú pues expliques un poco esa controversia. Bueno, porque lo que... Y yo leí también los posts de Andrew. Andrew lo que está diciendo es... y aquí quizás es importante ir de nuevo a la columna de Justin. Porque Justin, dentro de su columna, incluye esencialmente unos bullets. Que él entiende... Él dice, estas son here are 5 potential next steps I would recommend. Ajá. Quiero que entiendan que cuando él dice recommend,
creo que el tono supone que suene más como una orden, ¿verdad? Pero nada, eso es para discusión otro día. Lo primero, el primer bullet, que tiene que ver con el asunto de la deuda. End PREPA's bankruptcy. This can be done swiftly by reaching a consensual deal with creditors who have reached numerous agreements in the past, only to have the FOMB walk away from the negotiating table. A restructuring which treats all parties fairly and does not place an undue burden on ratepayers can be obtained through a combination of sources, including a contingent value instrument and Commonwealth funds. ¿Qué significa eso? Que Justin está diciendo, si los bonistas quieren X y tú quieres darle solamente Y hay un delta entre ese número, pues se puede cubrir ese delta poniendo valor adicional. Ese valor adicional vendría del efectivo que tiene el gobierno central. Que son como 12 billones de dólares. Sí, pero es que esos números no son así. O sea, el punto hay dos que están disponibles. El dinero que está metido en las cuentas, que ojo, esto era una de las recomendaciones de campaña de la gobernadora. En ese momento la Junta estaba proponiendo un pago líquido de 2.5 mil millones y la gobernadora lo que decía como comisionada residente, pues con esos 2.5 de la cuenta, se lo paga y no hay que subir la luz. Claro, porque la gobernadora estaba pensando en ese momento el asunto de subir la luz. Y lo que se conoce como un Contingent Value Instrument es un crédito que tú tienes que tú solamente cobras cuando ocurren ciertos eventos. En el caso del gobierno central, si el IBU llega a X número, pues los bonistas cogen una parte de ese dinero, pero si no llega a ese número no se debe nada. ¿Qué pasa? Lo que Andrew dice es, bueno, si Justin está diciendo que para poder llegar al número mágico de los bonistas hay que traer recursos de otro lugar que no sea la Autoridad de Energía Eléctrica, pues Justin está admitiendo que lo que nosotros decíamos, en efecto, es cierto. Ojo, yo no creo que eso es lo que está diciendo Justin. Yo creo que Justin está diciendo, si no quieres que suba demasiado la luz, no es que me vas a decir que no te puedo pagar más. Es que entonces lo que tú no estás dispuesto a subir en la luz, me lo vas a traer de otro lado. Pero no es que te estoy dando la razón. Tú estás asumiendo el costo de que la luz no suba. Tu gobierno. Tu gobierno. Estás decidiendo coger 2 billones de pesos que los tienen, ¿verdad? En la cuenta. No. Él dice 12. Yo creo que el 12 está contando un montón de otras partidas que están comprometidas. Ajá. Pero por lo menos 2 hay bastante disponibles. Y dice, pues mira, coge 2.5 más 2, 4.5. Y darle unos bonos de cofina y para afuera. Ojo, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué pasa? Que la teoría, ¿verdad? Y esto es algo que durante el periodo de la Junta, de todas estas reestructuraciones que se estaban haciendo, ¿verdad? Se quería ser bien cuidadoso con no... Y esto venía de los mismos bonistas. Cuando se redacta promesa, en aquel momento, la administración de Alejandro García Padilla, a través de su asesor financiero Jim Milstein, decía, ojo, bonistas, ya nosotros no podemos ver esto como que la deuda del gobierno central, la del BGF, la de prepa, la de acueducto, la de los municipios. ¿verdad? No, hay que englobarlo todo y reestructurarlo todo junto, como ¿qué pasa? Los bonistas decían, porra. Porque el GO, la obligación general decía, yo tengo una prioridad constitucional, así que a mí tú no me vas a meter en el mismo barco que los de carretera. El de Cofina te dice, yo tengo un fideicomiso que me protege completamente. Y los bonistas metieron en promesa una prohibición de agregar las deudas. Que desde el punto de vista del derecho de quiebras es muy correcta. Y que para eso es que tú creas corporaciones públicas, para 2 razones. Primero, para evadir el límite constitucional de deuda, que no fue un invento nuestro, esto es un invento de Nueva York, esto es un invento de los 1800 y pico, con el Revenue Bond, y para tú poder decir, para tú también proteger, ¿verdad?, tu obligación. Si X corporación pública fracasa, pues no debe existir automáticamente una garantía del gobierno central. Que es cierto que en la práctica el apetito del mercado para bonos de Puerto Rico estaba limitado a un cap.
O sea, que no era que el monista no veía los bonos de navieras y los de Telefónica y los de Acueducto y los de energía eléctrica como un todo separado. Es una decisión de negocio. Legalmente eran entes separadas con garantías separadas. De hecho, es como a nivel federal, Fannie Mae y Freddie, que son estas entidades creadas por el gobierno para comprar hipoteca y crear el mercado de entities. Los GSEs. ¿Qué pasa? Legalmente, si esas deudas, si esos bonos fueran a fracasar, pues el gobierno federal puede en teoría decir, pues porra, brega tú con ellos. Lo que pasa es que en el mercado hay una presunción de que el gobierno federal no va a dejar que el mercado inmobiliario se colapse. Que fue un poco lo que pasó aquí con el Public Finance. Con casi todas estas entidades, ¿verdad? De hecho, esta cuestión, no sé si usted escuchó la frase de una obligación moral. Sí. El que se inventó esa frase fue un banquero de Nueva York que en una conferencia le preguntan, ¿qué es una obligación moral? Y dice, bueno, la obligación moral es la siguiente. Vamos a partir de la premisa de que el bono que está vaqueado con obligación moral fracasa. Pues nosotros lo vemos como si tú cogieras un elefante y le vuelas la cabeza en la escalinata del Capitolio. No están obligados a limpiarlo, pero va a apestar. Así que esa fue la manera que le explicó la obligación moral. Es como una acción preferida. Sí, ¿verdad? Algo así. Pues, ¿verdad? Ese es el asunto. Y lo que tú dices, ¿verdad? Pues, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo que si tú vas a querer... perdón. Lo que dice Andrew es técnicamente cierto. Sí, lo es. O sea, jurídicamente. Pero ojo, porque la Junta ya violó eso una vez en el gobierno central. En el gobierno central, aunque Cofina se reestructuró primero, cuando se hace el gobierno central que también agrupa carreteras, distrito de convenciones, toda esa cuestión, parte del valor que se dio era contingente y habían instrumentos de otras entidades. Así que la Junta ya ha mezclado el tema anteriormente. Lo que pasa es que en el caso de la Autoridad Eléctrica, ¿verdad? Cuando se dio el reversazo que se echa para atrás del acuerdo del 2019 y Pedro Pierluisi también decide hacerlo, pues ahí la teoría, para que funcione el argumento legalista de decir que aquí no hay ninguna garantía y que eso está muerto, esencialmente la Junta dijo, no, yo no puedo mirar para un lado. Y yo creo que en ese escenario ese era el argumento correcto, ¿verdad? Si te decidías tirarte por ese riesgo. Si te tiras por... Si tú en efecto decidiste... Me voy a tirar por el riesgo. Voy a tratar de pagar lo menos posible, aunque no tenga probabilidades, que lo hablábamos, que no tenías probabilidades, quizás alguna posibilidad remota, de tener éxito, pues está bien, pues el argumento que tienes que hacer es yo solamente voy a pagarte esto porque hasta aquí es que llega mi bolsillo. Los bolsillos de los demás partes del gobierno, esos no cuentan. Es el mío. Porque si, en efecto, legalmente los bonistas, apropiadamente, en cada cual su punto de vista, dividieron su acreencia por los gravámenes específicos que cada cual tenía. Lo que es interesante para mí, y esto lo hemos hablado, lo hablé hoy, y no creo que me siento en libertad de hablarlo públicamente porque no creo que aquí estamos divulgando ningún secreto de Estado. Y esto fue algo que trascendió públicamente también. O sea, todo el mundo sabe que Andrew Biggs es una persona, su trabajo, su empleo, es ser un consultor de grupos de interés de derecho en Estados Unidos y su especialidad es... Pensiones y sobre todo seguro social. Cómo salvar el seguro social cortándole los beneficios a personas que tienen más ingresos o tuvieron más ingresos en su trabajo. Que es más o menos la misma estrategia que impulsaron cuando se recortaron las pensiones, cuando trataron de recortar las pensiones aquí, sí. Y aquí pues me tomo la libertad de hablar por ti porque no quiero que tú seas el que tire... Pero no estás hablando por mí. No, pero habla primero y yo te digo si estoy de acuerdo o no. Tu experiencia. El tranque grande que hubo y la razón por la cual no se reestructura los GOs en el 2019 y se termina reestructurando en el 2022 es fundamentalmente totalmente, sí. Que los bonistas, que Biggs sobre todo,
dijo no, y entiendo que Skill en ese momento también estaba... No era una cuestión no era tanto Biggs, aunque Biggs, ¿verdad? Tenía su preferencia por sí. El issue es que Arthur y David estaban trancados de que legalmente era imposible. Los últimos 2 presidentes de la Junta, para que tengamos contexto, la gente que no sabe, no está tan pendiente como nosotros, los últimos 2 presidentes de la Junta tenían una postura inflexible de que no era posible reestructurar la deuda sin cortar pensiones de alguna manera, a pesar de que la jurisprudencia decía lo contrario. Que lo hablamos la semana pasada. Cuando la contribución principal de Justin a toda esta conversación sobre el tema de la deuda es que Justin en el 2022, cuando surge otra vez el tema, hay un acuerdo, vamos a ejecutarlo, pero necesitamos que la legislatura dé luz verde a ciertas partes de la transacción, sobre todo a la parte de los clawbacks y la redistribución de ciertos asuntos. Justin dice, oye, ¿por qué vamos a dejar que lo de las pensiones tranque esto? En ese momento la postura de la Junta es, vamos a aprobarlo con el recorte a pensiones. El presidente de la Cámara en ese momento radica un proyecto que contenía un recorte a las pensiones, sí, que es a Tatito. El proyecto tenía apoyo de Luis Raúl Torres, por ejemplo. Luis Raúl se baja cuando se da cuenta de que hay un recorte a pensiones. Sí. Porque el proyecto lo decía. Bueno, yo creo que ya podemos decir que quizás tú y yo nos encargamos de dejarle saber a varias personas. Yo diría que ahí entonces Héctor Ferrer Santiago dice, espérate, pero aquí, ¿verdad? Comunica en el cálculo y dice, yo no puedo votar a favor porque aquí hay un recorte a pensiones. Claro, él vota en contra después por el tema de sostenibilidad, que veremos a ver si en efecto. Pero el tema de las pensiones lo trae a la mesa y entonces, cuando lo van a aprobar en el floor, Tatito pues, hace una enmienda para conseguir los votos, obviamente, porque así que funciona esto, que en la enmienda prácticamente dice la ley está la aprobación legislativa a la reestructuración es contingente a que no se recorten las pensiones. En ese momento, los abogados, estos mismos abogados que estamos hablando, le dicen al staff de la Junta, a Yaresco sobre todo, ese lenguaje legislativo hace imposible la transacción. No se puede hacer nada, esto se acabó el mundo. Y si se recuerdan en la vista del tribunal, la juez Swain le dice a Natalie... Estás brincando ahí un paso. Ahí... es que Justin y Antonio dicen, dejen la pendejada. Justin y Antonio hablan, ¿verdad? Porque el tema aquí es, no olviden que la legislación está en español. So, los asesores, los Skill y González están viendo sobre todo Skill, están viendo lo que le están descansando en lo que le dicen los abogados que tradujeron y que analizaron, qué sé yo, el lenguaje. Entonces ahí hay una serie de conversaciones que ahí pues esa parte pues, no creo que es productivo discutirla públicamente. Y en esas conversaciones finalmente se convence a la Junta de que es posible hacer esto, pero que se recomienda, algo que ocurre mucho en el trámite de intención legislativa, que haya como lo que se llama un colloquy en el tribunal, y ahí es que viene lo que tú estás diciendo de la pregunta de la jueza. Que la jueza... No, pero a mí... La cuestión es, Balbo, que yo sé que aquí alguna gente ha querido vender la idea de que la Junta estaba on board con no recortar las pensiones. Y yo me creo que Justin y Antonio estaban on board con no. Yo no me creo eso de más nadie. ¿Por qué? Porque cuando están en la vista, que está en la llamada... Ahí está. José Luis Dalmau, y Tatito. Y la juez pregunta... Y los representantes y Natalie están en la línea y dicen que ¿cómo se dice? Que sí, porque el argumento de los abogados de la Junta es que la legislación no funciona porque te tumba el asunto de las pensiones, el recorte que es necesario. Y José Luis y Tatito esencialmente lo que dicen es que no va a haber cambio a esa ley. Y la juez le pregunta a Natalie ¿qué vamos a hacer? Y Natalie dice pues retirar el plan. Y la juez le dice eso no va a ocurrir. Y se han inventado la idea de que esto fue una manera de aparentar que estaban procurando la expresión de la jueza para confirmar que se podía hacer. Porra. A mí no me van a vender ese cuento. Porque esa gente estuvo peleando como gato boca arriba por años para meter esa bobería allá adentro. Años.
4 años casi. Y tú has visto la evidencia que esta mierda se pudo haber acabado en el 19. Es que o sea, lo que quiero decir es de que todo el tranque fue este tema de las pensiones, pasan 4 años y aún al último momento, no es hasta que la jueza le pregunta a los presidentes, sobre todo a Dalmau, mire, ese lenguaje, ustedes lo que están diciéndome, de lo que interpretan ustedes es que simplemente congelan las pensiones, que lo que hace es eliminar el COLA, porque ese era el argumento de la Junta. Ah, no, eso mantiene el COLA. Que claramente el que lo leía sabía que no se mantenía. Correcto. Que las pensiones se congelaban. Y Dalmau dice, en efecto, se congelaron. Eso fue todo. Estuvieron 4 años en un tecnicismo que Justin, tú puedes, mira, yo lo digo, Justin es republicano, es trompista, esa es su postura, él tiene su forma de ver el mundo, es una forma ideológica, o sea, el tipo lleva activo en la política republicana toda su vida. Y no es un muchacho. Tú sabes, desde los tiempos de los años 70 y 80, el tipo estaba metido ahí hasta el ñu. Pero en cuanto al tema de las pensiones, él y Antonio Medina fueron las únicas personas con 2 dedos de frente y un poquito de flexibilidad con el tema. Y yo sé que vamos a empezar a recibir mensajes de alguna gente diciendo, no, porque yo estaba allí. Señores, respeten los rangos, no estaban en los mismos cuartos. No, y la interacción y la interacción entre muchas de estas piezas, puedes haber estado en alguna parte u otra, pero era evidente lo que estaba ocurriendo. Y que hubo otra gente que trajo complejidades innecesarias y se dieron 1000 vueltas y al final estuvieron allí, hicieron acá. Pero el hilo conductor de todo esto es que las pensiones no se podían simplemente congelar y ellos por un detalle técnico se trancaron. Y es lo mismo que estoy viendo con el tema de energía eléctrica. Bueno, aferrarse al puntito de que pues, técnicamente es así o no es así. Pero con eso cubrimos el tema de la deuda, porque yo creo que la parte importante de la columna de Justin no es esa. Eso es una precondición para lo demás. No, y yo creo que eso es algo que simplemente a Justin en particular, porque Justin en aquel momento quería meter la reestructuración de prepa dentro del tema del gobierno central para hacer un full package y ya se acabó. Y la Junta y los otros miembros de la Junta no estuvieron de acuerdo y la legislatura tampoco quería meterle mano porque implicaba el asunto del posible del legacy charge y toda esa cuestión. Y él se quedó con esa espina, ¿verdad? Sí, pero ese no fue el argumento que usaron para bregar para cambiar la composición de la Junta. Pero lo próximo... Ahí es donde está... Ahí que está el beef. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan viendo las noticias esta semana también... Nota como los bonistas. Papi, aquí es que viene. Puerto Rico's electrical grid must be privatized and rebuilt by qualified operators. The world-class energy infrastructure we built for Puerto Rico should be powered by American natural gas and nuclear small modular reactors, not by green hype or solar panels, which will be blown away in the next hurricane. The President's Energy Dominance Council and the Department of Energy should lead this process working with a potentially reconstituted FOMB. Ese es el... Ese bullet no tiene nada que ver con la Junta. No. Eso no es al contrario. Yo te diría que lo que te está diciendo... Eso te dice 2 cosas. Uno, que la reestructuración de la deuda es un paso a esta segunda parte, que es la que realmente es prioritaria. Pero para mí siempre te lo voy a tirar ahí, Balbo. No tiene nada que ver eso con la Junta. No. Bueno, tiene que ver con que la Junta se puede convertir en un obstáculo en la medida en que es... Pero los problemas... Espera. Los problemas que ha habido en los últimos meses con Puerto Rico's electrical grid must be privatized and rebuilt by qualified operators no tiene que ver con la Junta. Bueno, y fíjate que no está diciendo... Y the world-class energy infrastructure we will build for Puerto Rico should be powered by American natural gas and nuclear. Eso no tiene que ver con la Junta. Nada. Lo tiro ahí. Bueno, ha tenido que ver con la Junta y tú y yo lo sabemos. Lo que pasa es que no... No, pero el actor principal no ha sido la Junta. Nada, lo dejamos ahí. Próximo bullet. Bring back pharmaceutical manufacturing to Puerto Rico. Ahí, eso es Justin. Todo el mundo está a favor. No, eso es Justin, tú sabes, playing with our hearts. No, y yo creo que si tú estabilizas la red eléctrica pueden haber más cosas, sí. Pero si no... Permit exploration and drilling for offshore oil and natural gas. Justin me ha causado 5 horas esta semana solamente. Yo tengo que hablarle gente, porque esta gente me llama diciendo, ¿dónde es que está ese gas?
Mira, Maribraz está saliendo de la tumba ahí pensando, ¿dónde está el Gabé que lo quiere? Y, ya mismo, y si llega a enterarse Justin, que decían que en Utuado había cobre, ¿sabes? Van a hacer un... Y aquí viene el último bullet. Terminate the FOMB following a successful restructuring of PREPA, which is the only restructuring left to complete. Congress never intended the FOMB to be permanent, and billions of taxpayer funds are being wasted. Puerto Rico should be governed by its elected leaders. Ahí yo creo que está hablándole más al staff. Pero... y no solamente al staff. Yo creo que hay un tema... ¿Cómo te digo? O de los consultores, mejor dicho. Yo pienso que tiene que ver mucho más con actitudes y consultores, más que con el staff. Yo creo que va a haber un montón de cambios en el staff, sin duda alguna, porque cuando tú cambias cuando son empleados de confianza, tú cambias la cabeza, siempre hay cambios abajo. Demás, sí, y ¿verdad? Puede haber gente que sobreviva, no sé. Pero es un tema de actitud. Pues fíjate lo que él está diciendo. Cada oración ahí tiene un propósito. Fíjate cómo yo lo interpreto, quizás de una manera oficial. Uno, para acabar la junta hay que salirle prepa. O sea, no está hablándote de que si los presupuestos balanceados y el modified accrual basis y yo no sé qué más y aquello. Realmente lo que está diciendo, mira, aquí hay un trabajo que hacer. Vamos a reestructurar la deuda. Vamos a salirnos del... ¿verdad? Porque eso es el obstáculo, no son los presupuestos balanceados. Porque al final, a mí me han dicho 20 formas de que no, porque modified accrual basis has a specific meaning y significa X, Y, Z. Señor, o sea... El modified accrual no fue el issue por la cual se creó la Junta. Eso no fue el tema. Dos, el Congreso nunca tuvo la intención de que la Junta fuera permanente. Fíjate que me llama la atención esto, porque aquí hay un montón de gente, teorías de conspiración de todos los partidos políticos, populares, PNP, independentistas, Victorios, Digno, todo el mundo. No, porque la Junta es permanente. Porque tú estás imitando a Cox Salomar. No estoy en Morovi, estoy en Orocovi. Pero esa teoría de conspiración es la cosa menos que demuestra más falta de entendimiento de cómo piensan los americanos que yo he leído en mucho tiempo. Pues los americanos son maestros en el soft power. Tú nunca, Trump ahora está con esta cosa, pero los americanos no son de tú estar diciéndote, no, porque yo quiero que tú hagas las cosas de cierta forma. No, el americano dice, yo te recomiendo que lo hagas de cierta forma. Si no cumples con la recomendación, pasan cosas. ¿Tú quieres ver un oficial federal hacer según yo? Diré, ¿tú me estás ordenando hacer esto? ¡Nunca! Yo nunca. Nosotros tenemos una gran relación. Esto es una colaboración. Sí. Yo simplemente estoy diciendo cuáles son los best practices y las sugerencias. Sí. Pero me da mucha risa porque yo sé lo que quiere decir esto. Lo que está diciendo es, miren, señores, ustedes... Y esto pasa en todas las posiciones. Por ejemplo, y no estoy hablando de nadie en particular, pero es así. Yo te nombro a ti director de la compañía de turismo. Y tú dijiste que hay que eliminar eso y eso no sirve, que hay que consolidarlo y que esté en el deck. Tan pronto te sientas en la silla y tú dices, espérate, pero es que lo que yo hago es muy importante. Pero antes era una mierda, pero ahí llegué yo. Yo soy el ingrediente que faltaba. Conocemos a uno, para de nosotros, que era hermano. No, vamos a cortar. No, bienvenido aquí. Saúl, tráeme el café. No, pero nada. Hay muchos Saúles. David. Tú no tienes que conocer la Biblia. Pero, cuando tú tienes esas visiones, pues en la Junta hay un montón de gente que tienen grandes opiniones sobre lo que debe ocurrir en Puerto Rico o en cualquier sitio que se gobierne bien. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Y entonces tú dices, yo tengo todo este poder, yo voy a hacer estas reformas para que las cosas sean como deberían ser. Pero ahí viene la tercera oración. Puerto Rico should be governed by its elected leaders. ¿Qué es lo que está diciendo? Se acabaron los government reform priorities y la estructura. Yo me imagino que van a culminar, van a terminar los procesos de reestructuración fiscal, que es los temas más importantes. Y después de eso... Yo lo veo un poco diferente en el sentido de que yo creo que lo que él está diciendo es... el mandato de la Junta no es ya asegurar que esto no vuelva a pasar. Porque ya no va a volver a pasar. Esto les tocó... A eso que breguen ellos. Ya esto fue... Ese yo creo que es el... Pero si tú lees Promesa tenía esa cuestión de la reestructuración de deuda, pero tenía también el elemento de gobernanza fiscal. Sí, lo que pasa es que el elemento de gobernanza fiscal fue
hubo un elemento de gobernanza administrativa que se interpretó como que era parte de la gobernanza fiscal, que no era solamente balancear el presupuesto, sino que los gastos se usaran bien. Y eso fue lo que generó controversia. Yo recuerdo, y lo hemos hablado antes, la vista pública aquella donde Carrión dice, nosotros solamente decidimos cuán grande es el cuarto y ustedes acomodan los muebles. Eso le pasó a él por escuchar a Ricky. Y dijo eso hasta que los consultores dijeron, no, pero es que, ¿por qué esa silla es roja? ¿Por qué no es azul? Y los consultores te dan ideas y tú dices, pero es verdad, tienes razón. Y esa dinámica, yo creo que que las personas que Trump va a nombrar, no me da la impresión de que van a ser expertos en gobernanza tecnocrática. Yo me da la impresión que van a ser personas, no digo políticos en el sentido partidista, pero personas probablemente con una visión mucho más pragmática. Let's get it done and get out of here. Yo quiero repetir el bullet que para mí es clave y que yo pienso que mucha gente debe prestarle atención. Puerto Rico's electrical grid must be privatized and rebuilt by qualified operators. The world-class energy infrastructure we built for Puerto Rico should be powered by American natural gas and nuclear SMRs, not by green hyper solar panels, which will be blown away the next hurricane. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que se le hizo tarde para cancelar el contrato de Luma? Yo creo que hay gente que tiene que hacer recomposición del lugar. Pero nada, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Ha sido excelente. Está bueno. Ha sido excelente. Estoy preocupado porque no sé qué va a pasar, pero está bueno. Bueno, pero si supiera lo que va a pasar. Si tú quieres saber lo que va a pasar, múdate para mí. O para New Hampshire. No, en esos lugares también pasan cosas. Yo una vez fui a un lugar en New England con unos familiares míos, estos puertorriqueños, íbamos guiando. Y a visitar a un primo. Y entonces, íbamos así, tú veías una casa, pasaban 5 minutos, veías otra casa. Y yo dije, ya yo entiendo las películas de terror. Porque te matan en esta casa, ¿sabes? En Puerto Rico, matan a alguien en una casa, se enteró todo el barrio. ¿Escuchaste el tiro? Tú ves los chats de la comunidad, de la urbanización. Ay, ¡Mira! ¡Lo sentiste! ¿Lo sentiste? ¿Viste? Hay 5 tiros, cayó algo, se cayó un cuadro. Y allá es como que explotó la casa y yo... Nada, vamos a dejarlo ahí que tengo que encontrarme con Alexandra. Señores, gracias por sintonizar. Como siempre, les pedimos que compartan el episodio en las redes sociales, con sus amistades, su familia, hasta con la gente que les caiga mal. Que nos dejen los reviews 5 estrellas, positivos. Y siempre nos pueden comentar el episodio en la área de Spotify para comentarios de los show notes. O en la área de YouTube de comentarios, los leemos todos y los tomamos en consideración. Lamentablemente. Feliz sábado, señores. Pásenla bien.